Hoy vamos a hablar de planeamiento estratégico y para eso tenemos a un profesor de la universidad, a Claudio Pizzi, y estoy encantado de tenerte y quiero que primero te presentes. Bueno, Ale, gracias. Bueno, soy el magíster Claudio Pizzi de Fundamentos de Estrategia de la Universidad de Palermo. Soy consultor externo y trabajo en temas de planeamiento y en consultoría y hemos con Alejandro hecho muchas cosas. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y vamos a hablar hoy de planeamiento y quiero ir a ver algunos detalles de qué trabaja alguien que dice, imagínate en la vida real que diga, yo trabajo en planeamiento. ¿Qué hace? Bueno, acá tenemos que dividir entre el mundo de las corporaciones y el mundo de las pymes, ¿no? Porque son cosas bastante diferentes. En el caso de las multinacionales hay posiciones en las organizaciones que les dan el rol de planeamiento, incluso planeamiento estratégico, ¿no es cierto? A sectores, departamentos que se conforman con personas que están trabajando todo el tiempo eso, midiendo, utilizando OKRs, controles, etcétera. En el mundo de las pymes es un poco diferente porque ahí todavía está naciendo este concepto, no está profundo todavía en la cabeza del emprendedor y mucho menos de las generaciones que empezaron con el proyecto, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que sembrar, hay mucho campo para trabajar en el tema. Y el planeamiento en el mundo de las pymes es el que lleva el dueño en la cabeza, ¿no? Y que muchas veces lo conserva y no se lo deja conocer a los empleados. Entonces, cuando hablamos de planeamiento estratégico, en las multinacionales podemos encontrar departamentos concretos con jefe de planeamiento y control de gestión, por ejemplo, y en las pymes tenemos ahí gerentes que están intentando llevar las ideas y tratando que los dueños, aquellos dueños, los pioneros, ¿no es cierto?, compren esa idea para poder desarrollarla como una función dentro de la organización. Que eso yo creo que es la tarea, es el desafío de los profesionales, de los chicos que están estudiando ahora, de meterse en el mundo de las pymes, que es el 98% más o menos así del tejido empresarial, ¿no es cierto?, total, porque las multinacionales son pocas, y es un mundo muy desafiante para poder trabajar para los nuevos profesionales que se estén metiendo en esto, ¿no? Mirá vos, y a mí me sorprende este punto que decís porque vamos, tenemos administración propiamente dicho con lo que es la teoría administrativa hace 100 años ya, o sea, 100 años, un poquito más, un poquito menos. Y vos me decís que todavía no ha impactado en las pymes tanto. No impactó, no solamente no impactó, ¿no es cierto?, sino que además cuesta que se arraigue esa idea, porque muchas veces los conceptos del planeamiento estratégico, ¿no es cierto?, las bases, la visión, la misión, los valores, el hecho de desarrollar un camino crítico para llegar a un lugar deseado, está en la cabeza de los dueños y es difícil bajarlo, que ese es uno de los desafíos que tenemos, es difícil bajarlo en términos de objetivos, metas, cuantificarlo en planes, poder controlarlos. Imaginemos que una visión, ¿no es cierto?, base, nos llevaría por lo menos 5 años el desarrollo, ¿no es cierto?, porque partimos de un lugar en el que estamos y queremos llegar a un lugar deseado, ¿no? Y todo ese transcurso, ¿no es cierto?, lo tenemos que desarrollar en base a estrategias, muchas veces cambiar de estrategias. Estamos en Argentina, ¿no es cierto?, con lo cual cada 4 años cambian los gobiernos, por lo tanto hay que revisar las estrategias, ¿no es cierto? No es un camino lineal hacia el futuro, sino que hay que encontrarle atajos, combinaciones, y eso, además que lo hace apasionante como tema, nos lleva a desafiarnos como profesionales. Y los titulares de las organizaciones que vivieron en un mundo de certidumbre, hoy se encuentran, ¿no es cierto?, con mucha movilidad, con incertidumbre, con un mundo, digamos, muy dinámico, complejo, ¿no es cierto?, difícil, y por lo tanto es una materia que no es tan sencilla de llevarla a la práctica, ¿no? Por eso para nosotros los profesionales es un gran desafío y es una enorme oportunidad que tenemos en las pymes, de trabajar y desarrollar ese tema, ¿no? Perfecto. Y esto es un tema muy conceptual, o sea, que lo pensamos, Mitzberg ya decía esto de ver al planeamiento como un pensar hacia el futuro, verlo como un modelo, verlo como un plan. La pregunta que te hago
ahora es la siguiente. ¿Cómo lo pasamos a la acción? Ya me dijiste de misión, visión, objetivo. ¿Qué es trabajar ahora? Ya vamos al día a día. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que pensar un empresario o un gerente de una pyme o una multinacional para decir, estoy haciendo planeamiento? Bien, bueno, planeamos todo el tiempo, ¿no? Es un poco cuando uno hace las capacitaciones o charlas, ¿no es cierto? Y empieza a hablar con estas cosas, sobre estos temas, lo primero que a ellos se le viene a la mente es decir, pero acá planificar en la Argentina, en Latinoamérica, es muy difícil, ahí es muy cambiante, los gobiernos de acá, los impuestos, esto. Bueno, entonces uno ahí les dice, pero ustedes planean. O sea, todos los días lo hacen. O sea, vos planeas un viaje de vacaciones, el que entrega la mercadería, los pedidos, hace la hoja de ruta. O sea, el planeamiento se hace constantemente. Lo que pasa es que el desafío está en hacerlo en un mundo incierto, ¿no es cierto? Entonces, ese es el valor que tiene el planeamiento estratégico. No hacerlo desde el punto de vista de un modelo con certidumbre, en donde sabemos que podemos tomar una decisión A o B, está controlado, el riesgo está controlado, sino que el desafío está en el desarrollarlo para lograr un posicionamiento, que la organización tenga una idea de marca, ¿no es cierto?, que pueda, digamos, que pueda ser disfrutada esa empresa por otros, ¿no? El planeamiento estratégico te obliga a pensar que tu organización por ahí ya a futuro ya no va a ser tuya, sino que va a ser de la humanidad, como las grandes marcas, ¿no? Podemos imaginar un mundo sin Coca-Cola, por ejemplo, sin Microsoft, ¿no? O sea, se nos complica hacer ese juego de imaginación, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran desafío. Y sí, en la parte práctica, ¿cómo bajamos esta herramienta, esta idea, este concepto del planeamiento a la parte práctica? Bueno, vos sos un especialista también en el tema, ¿no? Objetivos, ¿no? Hagámoslo desde el punto de vista práctico, ¿no? Es decir, bajemos objetivos, convirtamos estas ideas que nosotros tenemos de la empresa hacia el futuro en objetivos concretos de cumplimiento. Pasémoslos a metas, ¿no es cierto? Porque los objetivos son enunciados, pero necesitamos de las metas para decir, bueno, ¿en cuánto vamos a lograr esto, ¿no? En 3 años, en 4 años, ¿con qué nivel de recursos? ¿Con cuánto capital de trabajo? ¿Cuál va a ser el nivel de rentabilidad exigida de ese proyecto? ¿En qué momento vamos a recuperar las inversiones? ¿En qué momento tenemos que asignar más capital para lograr posicionarnos mejor, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos obliga a hacer el desarrollo de planes. Y bueno, para ayudarnos hay muchas herramientas. Está el modelo Canvas, que nos puede dar una idea un poco de por dónde tenemos que ir, pero después nos exige, el que trabaja en planeamiento estratégico, exige muchísimo el hecho de bajar estas ideas que son filosóficas, pero que después tiene que tener una raíz muy práctica, porque toda la compañía tiene que acompañar estas ideas, ¿no? O sea, no es la visión, por ejemplo, del dueño, sino es la visión como condición tiene que ser compartida, ¿no? Cuando alguien dice vamos para allá, todo el mundo tiene que acompañar, si no, no se lograría la visión, ¿no? Entonces creo que venimos hablando de este tema, los desafíos. Me parece interesante que podamos proyectar esos números y que podamos controlar, digamos, a partir de herramientas como, que hay muchas en la ciencia económica, ¿no? Presupuestos, o sea, digamos, flujos de procesos. Bueno, con todas esas herramientas podemos ir controlando que el objetivo que nos marcamos, que es la visión, lograr la visión, se vaya cumpliendo año tras año, ¿no? Que vayamos escalando un poquito para mirar. Y el convencimiento parte de la idea de poder mostrar resultados en ese aspecto. Por eso es tan importante el tema de los OKR, de los objetivos, ¿no? Porque cuando vos le vas mostrando al empresario pyme que vas logrando cosas, la credibilidad sobre lo que se está haciendo es mayor, ¿no es cierto? Vas ganando credibilidad en la medida que vas logrando objetivos, ¿no? Que eso es muy interesante y muy importante, ¿no? Perfecto. Y ahora quiero preguntarte, yo soy, imaginemos, un estudiante en este momento y me quiero dedicar a planeamiento. Dije, me convenciste, Claudio, quiero dedicarme a esto. Vos sos uno de los autores más importantes en libros de la Argentina, en lo que es planeamiento. Y te hago una consulta. En tu último libro, ¿cómo uno estudia de planeamiento? ¿Cómo me hago profesional del planeamiento? Bien, bueno, dice un dicho, ¿no? La práctica hace al monje. Bueno, esto es así, es poner las manos a trabajar en este tema
y mirar también a los que saben, a los que han hecho camino en esto. Yo siempre aconsejo que veamos las historias de los emprendedores, porque son ellos los que nos enseñan a nosotros realmente, ¿no? Son aquellos que han hecho un camino al andar y que a partir de sus reflexiones, podemos encontrarlo en videos, ¿no es cierto?, en notas, podemos estudiar al respecto. Ellos nos van dando cuenta de en dónde se equivocaron o cómo hicieron para tener las empresas que tuvieron, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos desde todos los ángulos el tema, o sea, no tan solo en la investigación, nombraste algunos autores muy importantes, ¿no es cierto?, de la historia, entonces uno puede, digamos, trabajar sobre esos aspectos. Pero acá hay que hacer práctica, ¿no? O sea, el tema es meterse en las empresas, estudiarlas, analizar cuáles son las ideas, los proyectos que tienen los dueños de las empresas y tratar de ayudar en eso, porque el consultor, el profesional, el consultor, es un acompañante de aquellos que tienen un proyecto y que lo quieren llevar adelante, ¿no? Nosotros lo que hacemos habitualmente es tratar de darles un apoyo desde el profesionalismo, es decir, ellos tienen las ideas, tienen la ruta en la cabeza, pero necesitan bajarlo, ¿no?, en planes. Y nosotros, desde el punto de vista profesional, podemos ayudarlos, acompañarlos a que ellos esas ideas la puedan plasmar en planes concretos. Y hay que meter la mano en la masa, hay que estar en la empresa, meterse, estudiar cómo es la cultura, cómo son los propietarios, qué ideas tienen, porque digamos, hay variantes sobre esto. Cuando hablamos del mundo de las pymes es un concepto muy amplio, pero tenemos empresas de familia, empresas familiares, ¿no es cierto? O sea, tenemos proyectos que pueden haberse dado entre hermanos, primos, gente que quiere llevar adelante una idea. Entonces, son diferentes, aunque les llamemos pymes, son diferentes este tipo de organizaciones. Entonces, ahí hay un campo muy rico de trabajo. Y como digo, no tan solo es el estudio de los conceptos y de los temas técnicos, sino también es aprender de otros que hicieron el camino, ¿no? Y que muchos te cuentan no tan solo las bondades del camino, sino también aquellos fracasos, ¿no? Recuerdo un caso de Mercado Libre, que es un caso de éxito nuestro, acá de Argentina, en donde su fundador dijo que durante los primeros 7 años estuvo a pérdidas, ¿no? Y casi cierra la empresa, ¿no? Creo que después de la mano de eBay pudo salir y, bueno, pasó lo que pasó. Pero bueno, es un caso de éxito, pero en principio tuvo muchos desaciertos antes de llegar a una curva de éxito, ¿no? Y bueno, de eso aprendemos, trabajando, escuchando y digamos, investigando, ¿no? Son los 3 campos en donde podemos introducir nuestros conocimientos y acompañar a los emprendedores en este camino. Y te hago una consulta porque dentro de las carreras en la Universidad de Palermo tenemos, y en lo que es la Escuela de Negocios, tenemos un montón de carreras que van con el más foco management, más foco la contabilidad, más foco en lo que son los recursos humanos, marketing. La pregunta ¿qué es el planeamiento de marketing, planeamiento de recursos humanos, planeamiento en el área financiera? ¿Por qué hay una palabra planeamiento en cada uno de esos departamentos? Claro, bueno, el tema es que, ¿no?, el planeamiento nace del concepto de lo que son las estrategias, ¿no es cierto? Entonces, hay estrategias generales, amplias, entonces tenés estrategias corporativas, competitivas, y hay estrategias que son funcionales. Entonces, las estrategias funcionales arreglan funciones o problemas que hay en las funciones de las empresas. Entonces, cuando planeamos funciones, lo que estamos diciendo es, lógico, si hay un plan general, ¿no es cierto?, que nos tiene que llevar del presente al futuro, todas las áreas de las empresas tienen que acompañar ese plan general. Por lo tanto, es obvio que no podemos tener desconexiones entre el aspecto financiero, ¿no es cierto?, y el aspecto productivo y la misión y la visión de la empresa, ¿no?, o el tipo de estrategia que haya elegido. Por ejemplo, si elegimos una estrategia de diferenciación para llegar al objetivo que nos planteamos, entonces eso nos obliga a nosotros, entendemos que tenemos que invertir mucho en la imagen de marca, en el posicionamiento, etc. Entonces todos esos atributos que van a tener los productos y servicios que nosotros tengamos que vender
van a tener un acompañamiento, es obligatorio el acompañamiento financiero, ¿no? Entonces ahí necesitamos un plan estratégico financiero que acompañe todo ese proceso. Lo mismo, por ejemplo, ¿no? Si la empresa decidiese trabajar en costos y decir, bueno, somos líderes en costos, ¿no? O trabajemos en costos para tener mejores precios, vamos a mercado amplio, vamos a trabajar con, digamos, con mercado masivo. Bueno, eso nos obliga a tener planeamiento estratégico en producción, ¿no es cierto? Debemos ser muy buenos en el manejo de los costos, muy hábiles en la logística, ¿no es cierto?, en el ahorro de costos, y por el otro, planear estratégicamente las finanzas. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para acompañar el proyecto? ¿Cómo nos vamos a financiar? Si la financiación es cara, no vamos a cumplir con la propuesta estratégica que estamos planteando, ¿no es cierto? Entonces, todos los departamentos se tienen que alinear estratégicamente a esa visión. Por lo tanto, tiene que haber planes estratégicos de todos los sectores, ¿no? y que confluyan en el general, ¿no? Para ir cerrando, y no te voy a dejar escapar, sí que me cuentes qué escribiste últimamente sobre planeamiento y en qué estás pensando, porque me gustaría saber hacia dónde va el planeamiento y hacia dónde van tus próximos libros. Bueno, un texto que hice, digamos, con colegas, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás, Planeamiento Estratégico y Control de Gestión Sustentable, que bueno, fue una idea que fui recopilando de un poco de toda la trayectoria de 30 y pico de años de trabajo y bueno, de hacer esto que comenté antes, ¿no es cierto?, de consultar emprendedores, de analizar, digamos, su camino crítico, cómo llegaron a donde llegaron, cuáles fueron más sus errores que sus aciertos, ¿no? De eso salió este material. Y para lo próximo, como siempre, nos corren el arco a los profesionales, ¿viste? Porque hoy tenemos todo este tema de la inteligencia artificial que tenemos que incorporar rápidamente, ¿no es cierto? Ya estamos estudiando y avanzando sobre el tema. Es posible que en un futuro no muy lejano nos orientemos hacia allá, ¿no? Hacia la innovación, hacia el planeamiento estratégico y la inteligencia artificial, qué cosas nos puede aportar la inteligencia para poder planear mejor en términos de estrategia en las organizaciones, poder acortar la incertidumbre, ¿no? Creo que es un mundo fascinante el que se viene con estas herramientas y estoy seguro que nos va a aportar muchísimo a este tema, ¿no? Mi deseo final es que podamos los profesionales volcarlos a las pymes, a las empresas, transformar esas empresas familiares en empresas de familia, en organizaciones que sean sustentables en el tiempo, porque siempre digo, nosotros somos administradores, tenemos esa vocación, ¿no es cierto? Y nuestra idea son las empresas, ¿no? Entonces sabemos que las empresas generan fuentes de trabajo, está ahí el presente y el futuro, ¿no? Entonces sería muy interesante que como profesionales podamos ayudar para que ese tejido empresarial cada vez sea más robusto, más sustentable y genere mejor calidad de vida para la gente, ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío. Y con todo esto que viene de la inteligencia artificial seguro que nos va a ayudar a esos objetivos. Perfectísimo. Bueno, Claudio, te doy las gracias por haber participado de esto y no voy a cerrar yo la charla, sino esta reunión. Quiero que la cierres vos con algún consejo de cómo prepararse para estudiar en una materia de administración la parte de planeamiento. ¿Qué tiene que estudiar? Bueno, a ver, yo diría que como consejo lean diferentes autores, vayan a las historias de las empresas, historias de vida de las empresas, pregunten. Quizás lo que tienen más cerca, ¿no es cierto?, además de los docentes, ¿no?, que podemos aportar algunas cosas, lo que tienen más cerca quizás son las empresas en las cuales están trabajando. Pregunten a los dueños de las compañías, a los emprendedores, qué es para ellos el planeamiento estratégico, ¿no? Porque una forma también de poner blanco sobre negro es lo que dicen los libros, lo que decimos nosotros los profesionales y lo que dicen o creen que es el planeamiento en digamos, los empresarios o los emprendedores. De todo eso uno saca ideas, ¿no? Porque hoy yo creo que el conocimiento
tiene que ser muy amplio, ¿no? Y desafiarnos incluso a los docentes, ¿no? Porque no tenemos todas las verdades, ¿no es cierto? Ni tenemos todas las respuestas. Entonces, está bueno que el alumno tenga esa curiosidad, esa inquietud de decir, desafío este concepto porque quizás no sea tan así, ¿no? Y lo voy a buscar en el aspecto práctico. Y les voy a preguntar a la empresa donde estoy trabajando, o a la empresa de enfrente, o al comercio de enfrente, ¿qué hacen? ¿Qué es planeamiento para ustedes? ¿Qué es planear? Si lo han hecho alguna vez. Y con todas esas herramientas se va seguramente a abrir un mundo fascinante como el que descubrimos nosotros, ¿no? Que ojalá, bueno, les guste y yo los invito a estudiar esto porque realmente es fantástico. Y además se logran cosas muy interesantes desde el punto de vista del desarrollo y la sustentabilidad en las empresas. Muchas gracias, Claudio. Al contrario, a vos, muy amable. Gracias.